Hola, buenas tardes. Hoy vamos a preparar una receta de un lomo fresco y vamos a hacer con él un lomo embuchado. Para ello necesitamos, pues eso, un lomo que es de 1,250 kg pimentón ahumado, unas hierbas provenzales, sal gruesa y azúcar. El primer paso es mezclar 3 partes de sal por una de azúcar. Estos son 750 gramos de sal y 250 gramos de azúcar. Ahora lo vamos a mezclar todo muy bien. Ahora en un envase en el que nos entre bien el lomo, a ser posible que sea de su tamaño para que no sobre mucho, echamos una capa de la mezcla de sal y azúcar en la parte baja del envase. Una vez que tenemos la mezcla de sal y azúcar, ponemos encima el lomo. Y lo que tenemos que hacer es cubrirlo muy bien con todo esto. Una vez que lo tenemos bien cubierto de sal y de azúcar, mirad, está muy bien un aparato de cristal porque se ve que está totalmente cubierto. Pues lo que tenemos que hacer es o bien taparlo con papel film o si es como este, pues ponerle la tapa. Y lo vamos a meter al frigorífico durante unas 24 horas. Pero no obstante, cuando lo saque ya os digo cuánto tiempo fue. Pues ya ha estado 24 horas en la nevera. Y mirad, ¿veis el agua que soltó? Ahora hay que quitarle toda la sal, bien, y lavarlo debajo del grifo. Mirad, os enseño cómo queda sin el lomo, para que veáis que de agua, Y ahora el lomo lo tengo aquí y lo voy a pasar debajo del grifo de agua caliente para quitarle muy bien la sal y el azúcar. Y ahora uno de los pasos más importantes de todo esto es secar muy bien la pieza de lomo. ¿Por qué? Porque si no la secamos bien puede llegar a salir hongo. Entonces hay que secarla muy bien, con papel, con trapo, con lo que vosotros queráis, pero que quede muy bien seca. Una vez que lo tenemos muy bien seco, lo vamos a adobar con esta mezcla, que es una cucharada de hierbas provenzales y 2 cucharadas de pimentón, esto es dulce y picante. Pues este es el aspecto que queda después de adobado. Tener en cuenta que esto pesaba, antes de echarlo en sal y azúcar, 1,250 kg y ahora pesa 1 kg con 75 gramos. El siguiente paso, vamos a envolver el lomo muy bien con papel de cocina. En todas las recetas que yo vi era con una gasa grande, pero como yo no la tengo y es domingo, pues voy a envolverlo muy bien en papel de cocina. Tiene que ser en algo que pueda respirar. Entonces, pues bueno, papel de cocina o algo de algodón fino, pero que sea algodón. Pues mirad, yo lo he envuelto con papel de cocina y luego le he puesto unas gasas que tenía por ahí de esas estériles y lo he cerrado con goma. No es lo más bonito del mundo, pero bueno. Ahora lo vamos a meter en la nevera, pero mirad, en un sitio en el que no esté directamente sobre la balda. Algo que para que corra el aire. Y no obstante, yo le daré vuelta un día sí y un día no, para que vaya cogiendo forma. Y aquí lo tendremos, pues bueno, ya os iré diciendo, pero como mínimo 15 días. Pues he tenido el lomo 3 semanas en la parte baja de la nevera. Vamos a abrirlo a ver con qué nos encontramos. No parece malo. Vamos a ver si lo cortamos. Este es el aspecto que tiene. Vamos a probar, vamos a cortar rodajitas y probar a ver qué tal.